No se me ha ocurrido mejor fondo que este video hecho con inteligencia artificial, a partir de fotos reales que verán a lo largo de esta publicación. Es increíble lo que hace la tecnología, ¿no? Bueno, con Mario Vargas Llosa se termina efectivamente un ciclo. Fue un gigante de las letras que siempre dijo lo que pensó e hizo lo que sintió que debía hacer. Provocador nato, inubicable en el espectro político. Pese a que los rojos por vocación, odio a la derecha o ignorancia, le dicen ultraderechista, conservador y de forma atrevida hasta reaccionario. Mario amaba profundamente al Perú, pero los acomplejados lo llaman marquesito filo europeo. Gente que sobreentendidamente no tiene la cultura para juzgar el derrotero de este gigante, que conocía el Perú desde dentro y el mundo desde el lugar de los hechos que marcaron su historia. Y sobre este amor por su patria, así se manifestó un día muy especial. Al Perú, yo lo llevo en las entrañas, porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. No lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así. Pero en las redes, los que odian a la derecha, los rojos y los caviares, aparte de decir que no era peruano y que no quería al Perú, incluso por clasista y racista, también dicen que fue un reaccionario frente al progresismo. ¿Reaccionario de qué o quién? ¿Del actual progresismo, que de cambio social no tiene nada? A los que saben les hago recordar, y a los que no les digo, que el término reaccionario surgió en la revolución bolchevique y luego se hizo extensivo a la maoísta y a cuanta revolución comunista se hizo o se quiso hacer en el mundo. La usó incluso Sendero Luminoso con igual práctica. Los reaccionarios eran los que refutaban los dogmas de la ideología, por lo cual terminaban en el paredón o, en el mejor de los casos, en una lejana prisión, perpetua e infinita. Vi un video de César Hildebrand hablando de Mario. Pese a la evidente decadencia intelectual de este periodista, que he criticado duramente por este canal, siempre admiré su anterior inteligencia. Pero quizá, cuando lo escuchen al igual que yo, vislumbren algo de frustración y hasta envidia. Un día aludió sin pruebas en mano que Vargas Llosa se fastidiaba cuando sobreponían la obra de Arguedas sobre la de él. Como que Arguedas era el mejor escritor peruano de todos los tiempos, para luego parafrasear y decir el mejor escritor peruano muerto. Con ello Hildebrand pensaba atacar el supuesto ego de Vargas Llosa y quizá evidenciar una posible envidia. ¿Pero Vargas Llosa podía acaso envidiar a alguien? Miren ustedes lo que dice Hildebrand tras la muerte del Nobel. Buenas noches. Inevitable y necesario comenzar por Vargas Llosa, este programa. Cuánta hipocresía hoy día, ¿no? Cuántos periódicos a sus pies. Pero yo me acuerdo que en los años 90 la mayor parte de la prensa peruana hablaba pestes, porque se había embarcado en la aventura piratesca y caribeña de Fujimori. Hernando de Soto le dijo hijo de puta porque Vargas Llosa estaba en plena campaña en contra del Fujimorismo a partir del golpe de Estado del 5 de abril. Pero es evidente que nadie alcanzó las alturas de Mario. Ni Mario mismo alcanzó esas alturas en muchos de sus otros libros, que fueron, digamos, ya esta obsesión un poco grafómana, ¿no? Mario se convirtió en un grafómano de sí mismo y escribió algunos libros también estupendos, como La Guerra del Fin del Mundo, pero también algunos libros francamente deplorables, como Pantaleón, que a mí me pareció un poco adefesero. Pero en fin, y había escrito 3 libros para la historia. Pasaporte a la posteridad, sin lugar a dudas. En la campaña del año 90, yo ayudé a Mario Vargas Llosa porque el rival era Fujimori. Yo sabía quién era Fujimori, lo había anunciado en mi programa. En fin, él me pidió colaboración y yo se la di, desde luego, gratuitamente y sin expectativas de nada. Yo hice de Fujimori en el simulacro de debate que hubo en la casa de Chaclacayo de un amigo común. Ahí se organizó un debate y yo hice de Fujimori. Fui lo más procaz posible y lo más violento posible para que Mario se imaginara con quién estaba enfrentándose. Aún así, Mario empezó a tener un desgano inexplicable. Lo que pasaba es que Mario pensaba que el pueblo debía aclamarlo, no elegirlo, sino aclamarlo. Y en política eso no funciona. Sus puntos de vista, bueno, variaron mucho, ¿no? Pasó del castrismo, pasó de un filocubanismo al liberalismo y luego del liberalismo, evidentemente, a ciertos excesos, ¿no? A mí me dio mucha pena cuando, en fin, incurrió en errores que ya no tenían que ver con su conversión al liberalismo, sino con un punto de vista extremista,
de una derecha conservadora que no tenía nada que ver con su pasado. A ver. Paremos un rato. Detengamos la imagen. ¿Es Vargas Llosa o fue un ultraderechista? ¿Un conservador a ultranza? Veamos esta entrevista que no pasa de hace 2 años. A ver lo que nos dice. Hoy en día un país puede ser próspero o puede ser pobre y es su elección. Es algo absolutamente maravilloso que hayamos llegado a eso. Y sin embargo América Latina elige ser pobre. ¿Elige ser pobre? Elige ser pobre. Claramente los colombianos, al elegir a Petro, han elegido la pobreza. Es clarísimo, digamos. ¿Y son tontos los colombianos que eligen la pobreza? Yo creo que son tontos. Creo que hay una ceguera que tiene que ver con una nacionalidad y con unas ideas de izquierda que hoy en día están absolutamente desfasadas, que no tienen ningún sentido. ¿Cuánto ha hecho la derecha cavernaria? Frase tuya también. La derecha, desgraciadamente, ha sido un obstáculo. Ha sido víctima de su egoísmo, de su provincianismo. Y en América Latina, pues esa derecha es una derecha que está a la altura de una izquierda absolutamente desfasada. Mario, ultraderechista y conservador, hablando de la derecha cavernaria, parece que no cuadra, ¿no? Por eso estoy dando énfasis a esta publicación de Hildebrand, porque este señor es el arquetipo, el modelo, el paradigma de los que, por ignorancia o por su fanatismo de izquierda, tergiversan a nivel de calumnia la obra y las ideas de Vargas Llosa. César Hildebrand con una mano lo alaba y con la otra lo apuñala, de forma artera. Hildebrand fue asesor, como él lo dice, de un candidato liberal de derecha. Pero si Hildebrand tanto odia a la derecha actual, que casi es la misma de cuando hizo esta asesoría de campaña para Mario, ¿por qué lo asesoró? Llega a sugerir de forma baja y soterrada que Mario se sintió como decepcionado, pero no por los resultados de la campaña o los posibles conflictos entre sus protagonistas o los problemas que se pudiesen suscitar. No era por eso. Según este periodista, Mario estaba decepcionado porque él quería que el pueblo lo aclamase cual virrey, miembro de la nobleza o lord inglés. Siempre con el puñal camuflado, acusa a Mario, sin decirlo, de arrogante, pero con una sonoridad que delata algo de envidia. Creo que no algo de envidia, una envidia evidente y desbordante. Hildebrand parece olvidarse lo que Vargas Llosa escribió en El pez en el agua, cuando ridiculiza al establishment peruano, empresarial y político, acusándolos de apoyarlo con tibieza, porque las reformas liberales que él proponía les quitaría sus privilegios. ¿Eso puede escribir un ultraconservador o un ultraderechista? Ya pues, ni usted se lo cree, señor Hildebrand. ¿Quién fue el que cambió? Mario no apapachó a Pedro Castillo, como lo hizo usted, señor Hildebrand. En Palacio le hizo una entrevista a Pedro Castillo sin hacerle ninguna pregunta incómoda o inquisidora, cuando era público y notorio su camarilla de rojos, caviares y exsenderistas que lo rodeaban, y ya se comenzaba a divulgar sus actos de corrupción. ¿Qué? ¿Usted, señor Hildebrand, no lo sabía? ¿Ignoraba quién era Cerrón? Claro que no, a usted le dolió en el alma que Mario apoyase a Keiko Fujimori, olvidándose de las rencillas pasadas para evitar que Castillo sea elegido. Y mire cómo terminó Castillo, perpetrando un golpe de Estado. Está claro quién no quiere al Perú. Ventilando en su semanario, Hildebrand en sus 13, exclusivamente solo lo malo y lo vergonzoso de nuestra sociedad, nada de lo bueno y esperanzador que también ocurre. Quizás por eso ya nadie lo lee. Yo lo leía. Y está claro también quién siempre lo quiso, hasta dejar sus rencillas de lado porque sabía lo que más le convenía al Perú y el tremendo peligro que significaba Castillo. ¿Quién es el que verdaderamente comete errores y excesos a partir de su nueva religión de izquierda, que abraza con locura, alimentado por el odio visceral que le tiene a la derecha? Ese es usted, señor Hildebrand. Usted es el reaccionario, pero un reaccionario de derecha. Loas a nuestro gigante de las letras, que siempre fue coherente con sus ideales y anheló lo mejor para el Perú. Por tus obras e ideas, don Mario, tú ya eres inmortal.